Bueno, empecemos con este nuevo capítulo de esta gran serie, espero lo disfruten, y recuerden que los medios de contacto están en la descripción del video, gracias. Spice and Wolf, capítulo 3, volumen 2, para entrar a Rubineigen se tenía que pasar a través de dos puntos de revisión separados. Un pasaje estaba controlado a través de los muros de la ciudad y el otro se encontraba afuera, en los caminos principales, los cuales rodeaban el exterior de gran parte de Rubineigen. Debido al tráfico pesado dentro y fuera de una ciudad de este tamaño, uno tenía que obtener un documento de paso en un puesto de revisión exterior para pasar a través de la estación en las murallas de la ciudad. Los viajeros legítimos utilizarían las rutas legales para entrar a la ciudad, obtendrían los documentos apropiados, y pasarían a través de las murallas. Cualquiera que careciera del documento de paso sería regresado en el acto. Los puntos de revisión también proporcionaban un cierto grado de control sobre el contrabando y las falsificaciones inevitables que las grandes ciudades atraen. El camino que tomaron Lawrence y su acompañante era evidentemente menos transitado, al igual que su punto de revisión, aunque no exactamente crudo, era más simple que los puntos de revisión en las rutas más comunes, y el guardia de allí parecía conocer a Nora. Usando algún extraño poder, ella guiaba a sus ovejas a través de la intencionalmente estrecha puerta del punto de control, y Lawrence la siguió después de que su mercancía fuera inspeccionada. El sencillo punto de revisión estaba en claro contraste con los grandes y venerables muros de Rubineigen. Sería completamente imposible despedazar los muros de Rubineigen aun si la ciudad no controlara las zonas de los alrededores. En otros lugares se hablaba con orgullo de muros de tierra y madera, pero aquí una barrera de piedra con torres de vigilancia situadas a intervalos regulares rodeaba a la ciudad. Rubineigen estaba más cerca de ser un castillo que una ciudad, y Oro dejó escapar un jadeo de asombro mientras la contemplaban desde una conveniente colina. Después del primer punto de inspección, justo afuera de los muros había campos cultivados, y entre los campos se extendían caminos de forma circular hacia la ciudad. Aquí un grupo de cerdos era dirigido por un granjero, era visible una gran caravana de comerciantes, y más lejos, en la distancia, una alfombra blanca se movía lentamente sobre el suelo, probablemente un rebaño de ovejas que algún hombre había llevado a pastar. Pastores con rebaños de más de 100 ovejas no eran tan raros, pero este pastor probablemente estuviera esperando el momento oportuno para llevar sus ovejas a Rubineigen para apoyar con el consumo de carne de la ciudad. Todo en el lugar era extraordinario. Lawrence y compañía descendieron de la colina y tomaron uno de los caminos que corría entre los campos. La ciudad era tan grande que parecía cercana desde la colina, pero recorrer la distancia tomó algo de tiempo. Nora debía tener cuidado de que sus ovejas no comieran los cultivos que crecían a ambos lados de la carretera. Finalmente, el grupo estaba lo suficientemente cerca como para apreciar los diseños de las murallas de la ciudad. En este punto, Lawrence sacó cuidadosamente 2 monedas de plata y se las ofreció a Nora. Bien, aquí están tus 40 tri. Los tri eran simples monedas de cobre. Sin embargo, tantas monedas serían difíciles de manejar, y Lawrence calculó que las 2 monedas de plata que le dio podrían ser cambiadas por 45 tri. Había pagado a Nora un extra porque se sentía en deuda con ella. Él y Oro habían tenido la fortuna de no encontrarse con ningún lobo, pero Lawrence aún seguía impresionado por la habilidad de la joven. Incluso Oro lo admitía, y era fácil para Lawrence ver a Nora distinguirse a sí misma en el futuro. El dinero extra, al final, era solo una inversión, pero si cambio esto, no sería más de llámalo una inversión, dijo Lawrence. Inversión ahora que conozco a un pastor tan hábil. Tal vez sea capaz de convertirlo en un sorpresivo beneficio en lana, dijo Lawrence intencionalmente con un tono codicioso. Nora rió y aceptó de mala gana las 2 monedas de plata. Estaremos por un tiempo en el gremio comercial Rowen. Si tienes planes de llevar a tu rebaño de nuevo al campo, ve ahí primero. Tal vez sea capaz de presentarte a un comerciante que necesite escolta. Lo haré. Una última cosa. El área en la que puedes proporcionar escolta es solo en la ruta que nosotros tomamos. Puedo ir tan lejos como hasta Kaslata y Poroson. Y también hacia Lambtra. Kaslata era un pueblo remoto con poco para recomendar, y Lawrence se sorprendió al escuchar que Nora mencionara Lambtra. Lambtra era uno de los pocos lugares de la zona que no estaba bajo la influencia de Rubineigen.
el cual controlaba el resto de la región. No estaba muy lejos al norte de la gran ciudad. Lawrence y compañía pudieron haber llegado allí dirigiéndose al norte desde el punto medio del camino que acababan de tomar. Sin embargo, para llegar a Lambtra se requería pasar a través de un bosque oscuro y misterioso, del cual incluso los caballeros palidecían. Por eso se había resistido a la invasión de Rubineigen, y era la única ciudad en la que seguían viviendo un significativo número de paganos. Todas las rutas legítimas a Lambtra eran increíbles y largos rodeos, así que Nora no debía estar sugiriendo que podía proporcionar escolta a lo largo de ellos. Ella evidentemente tenía confianza en su habilidad para navegar a través del bosque. Si eso era cierto, habría muchos comerciantes que querrían ir con ella a Lambtra. Me atrevería a decir que tendrás algo de trabajo, dijo Lawrence. El rostro de Nora se iluminó. Muchas gracias, dijo ella, inclinándose hacia abajo como si aún viviera en una casa de beneficencia. Es un placer. Pues bien, yo voy a entrar por la puerta sureste, así que aquí es donde nos separamos ciertamente. Espero que nos encontremos de nuevo, dijo Nora. Lawrence asintió y tiró de las riendas de su caballo hacia la izquierda mientras Nora sonaba su campana. Rubineigen era lo suficientemente grande como para tener nada menos que 17 grandes puertas. Entre ellas había puertas más pequeñas que eran usadas por grandes grupos de ovejas y otros animales, las cuales Nora tenía que usar. Además, dado el interior laberíntico de la ciudad, era de sentido común entrar por la puerta más cercana al destino de uno, así de grande era la ciudad. Mientras partían, Lawrence miró detrás, por encima del hombro, a la chica, y vio que Nora aún seguía observándolos a él y a Oro. Cuando se percató de la mirada de Lawrence, Nora saludó melancólicamente hacia ellos. No podía devolver el saludo adecuadamente, ya que temía que Oro se burlara de él. Lawrence lanzó una mirada de reojo hacia ella, de la cual la chica lobo se dio cuenta. ¿Crees que soy tan malévola? Lawrence sonrió, dolido, y luego miró hacia adelante después de regresar el saludo a Nora. Bueno, ahora veamos a qué saben esas conservas de duraznos con miel. Sin duda, tengo muchas ganas de eso. Así que recuerdas eso, ¿cierto?, dijo Lawrence. Mientras se aproximaban a la puerta, él consideraba que perdería su carga de armaduras debido al impuesto de entrada. Espero que no estés diciendo que no comprarás un poco oro. Era intimidante, a pesar de su dulce sonrisa y su cabeza modestamente inclinada. Lawrence desvió la mirada y susurró casi como si estuviera rezando. ¿No podemos comprar un poco si ni siquiera lo están vendiendo? Bueno, naturalmente, dijo Oro como si estuviera completamente segura de que las conservas estarían en venta. Y probablemente ya lo sepas, pero intenta actuar un poco más como una monja en el siguiente punto de control. La revisión será menos estricta con una monja. No soy tan tonta como para crear problemas en una ciudad como esta. ¿Pero acaso parezco una monja de esta forma? No creo que necesites preocuparte por eso. Tan pronto como lo dijo, Lawrence se arrepintió. Oro había soportado mucho sufrimiento a manos de la iglesia. Decirle que tenía el aspecto de una monja podría hacerla enojar. Es así, dijo Oro, riendo. Sorprendentemente, ella parecía feliz. ¿Qué? ¿No estás enojada? ¿Por qué habría de estarlo? Bueno, quiero decir, ¿la iglesia es tu enemigo? Más o menos. No necesariamente, es lo mismo que tener a alguien como tú alrededor. Las monjas son fundamentalmente amables, e incluso una loba como yo puede decir que la mayoría de ellas son bastante encantadoras. La belleza trasciende a las especies. Por su parte, Lawrence comprendía bastante bien, pero sobre todo estaba contento de que ella no estuviera enojada. Y de hecho, era verdad que muchas monjas eran realmente hermosas. Esto tal vez era el resultado de vivir de acuerdo a las virtudes de obediencia, pureza y ascetismo. Pero también estaba el hecho de que muchas hijas ilegítimas de los nobles eran recibidas por la iglesia y se convertían en monjas. Más de una hermosa mujer se las ingenió para convertirse en la amante de algún noble adinerado, y muchas de las encantadoras hijas de los nobles eran seducidas por vividores, quienes manejaban la poesía y el arte como si fuera un arma. A menudo los hijos resultantes de tales enlaces eran más sanos y saludables que sus hermanos legítimos, probablemente porque los hombres y mujeres capaces de seducir a los nobles ya eran formidables por sí mismos. Por supuesto, los niños nacidos de estas uniones a menudo se convertían en una fuente de conflictos sobre los derechos de sucesión o herencia.
algo muy común en este mundo, pero la mayoría de ellos entrarían a los monasterios o a los conventos. Por lo tanto, muchos de los hermanos y hermanas de la abadía eran, de hecho, hermosos, aunque no creo que pueda soportar el ayuno constante. Lawrence se echó a reír abiertamente. A medida que avanzaban por el camino que corría junto al gran muro, un animado grupo de personas se hizo visible al final. Era la entrada sureste. La enorme puerta se abrió de golpe y, aunque algunas personas entraban a la ciudad, otras salían y emprendían su viaje. La inspección de personas y mercancías se llevaba a cabo mientras uno pasaba a través de los muros, y a pesar del gran volumen de viajeros, era poca, ya que muchos inspectores estaban en servicio. Sin embargo, a diferencia de Poroson, ninguna persona se molestaba en formar una línea, así que a menos que estuvieras familiarizado con el protocolo, era posible que terminaras de pie fuera de las puertas durante horas. Aunque Lawrence conocía el procedimiento, guió a su caballo haciendo todo lo posible para no chocar con nadie, abriéndose camino de la gente menos informada y, finalmente, llegando al camino que pasaba por debajo del arco tallado en la pared de piedra, el cual llevaba a la ciudad. En tiempos de guerra, este era un punto muy importante para defender, ya que las paredes aquí eran muy gruesas. Lawrence echó un vistazo hasta mirar una gruesa puerta de madera suspendida entre la multitud, y con un escalofrío, se preguntó qué pasaría si esa puerta se cayera, aunque él nunca había oído hablar de ese tipo de accidentes. Justo después de la puerta, había una apertura en el techo a través de la cual se podía verter aceite hirviendo a los enemigos invasores que quebrantaban el muro. La piedra alrededor de la entrada estaba descolorida, tal vez por la frecuencia de uso. Un poco más allá del muro se encontraban los puntos de inspección, y más allá de eso, Lawrence podía ver las calles de Rubineigen. Cualquier gran ciudad cercada por muros, no solo Rubineigen, tenía que ampliarse hacia arriba en lugar de al exterior, debido al espacio limitado. Rubineigen era particularmente un desafío en este aspecto, y la ciudad que recibía a Lawrence era la reminiscencia de un barco que mantenía atiborradas las mercancías. Varios edificios se veían listos para desbordarse en cualquier momento. Aún más allá de ellos, en las alturas, podía verse el alto techo de la gran catedral de Rubineigen. Tú, el comerciante. Lawrence dirigió su atención a un guardia con armadura de cuero delgado que lo señalaba. Si te quedas viendo la ciudad vas a provocar un accidente, reprendió el guardia. Mis disculpas. Hubo una risita al lado de Lawrence. Siguiente, tú el de ahí, el comerciante que acaba de ser regañado. Era difícil navegar sin una fila adecuada. Lawrence era ahogado por la marca de la vergüenza y dirigía su caballo hacia el inspector. Haciendo una referencia en modo de saludo. Documentos de paso, exigió el inspector con impaciencia. Justo aquí, de Poroson, sus mercancías. 20 conjuntos de armaduras. El comercio estaba prohibido fuera de los muros, por lo que se requería que la carga de un comerciante concordara con el documento de viaje. El inspector parpadeó rápidamente. Parecía sorprendido. ¿Armaduras? ¿De Porosona? Sí, las compré de la compañía Latparron en Poroson. ¿Hay algún problema? Rubineigen había sido fundada cuando las compañías de caballeros encargados de suprimir a los paganos habían establecido fortificaciones, y hasta la fecha, la ciudad seguía siendo un importante depósito de suministros para los soldados que se dirigían al norte. Armas y armaduras de las áreas de los alrededores eran importadas aquí y volaban de los estantes de inmediato. Lawrence estaba un poco desconcertado por la reacción del inspector, pero el oficial solo se limitó a sacudir su cabeza y dirigir su atención a la cama de la carreta. El carro contenía 20 juegos de cascos, guantes, petos y espinilleras, todas fabricadas con cuero y cota de malla. Aunque el vino no era mercancía para la venta, aún así debía someterse a los impuestos. Sin embargo, hacía mucho tiempo que se había bebido hasta dejar seca la botella. No había nada sospechoso con la carga y el inspector parecía satisfecho. Subió a la carreta para verificar que no hubiera objetos que pudieran ser sujetos a impuestos como oro o joyas que estuvieran escondidos dentro de las armaduras. Después, satisfecho, bajó de la carreta, hizo una revisión rápida a la leña para el fuego, pero ocultar algo dentro de ella hubiera sido imposible. Parecen armaduras de Poroson. ¿Desean pagar el impuesto en efectivo, o con mercancía? Las armaduras valían en total 100 lumine.
por lo que el 10% de impuestos ascendería a 10 lumione. 10 lumione eran equivalentes a más de 300 piezas de trení de plata, y ningún comerciante viajaría llevando tantas monedas. Hubiera sido inconveniente para el inspector contar 300 piezas incluso si Lawrence las tuviera. Entregar algunas de las propias armaduras como pago por el impuesto resolvía todos esos problemas. Mercancía, dijo Lawrence. Buena respuesta, contestó el inspector, lo que provocó un suspiro de alivio a Lawrence. Entrega 2 conjuntos de armadura por allá, dijo él, escribiendo algo con una pluma en una hoja de papel, la cual entregó a Lawrence. 2 conjuntos de armaduras de 20, satisfacían el impuesto del 10%. Lawrence asintió después de verificar la exactitud del recibo. Por parte de Oro, debido a que la apariencia obediente y tranquila de ella no era diferente al de una monja, el inspector no la cuestionó en absoluto. Esta era una ciudad de la iglesia, y sospechar de los sacerdotes o las monjas era probablemente más problemático de lo que valía la pena. En cualquier caso, aliviado de que habían superado el puesto de control sin problemas, Lawrence bajó de la carreta, luego tomó las riendas y siguió caminando. Adelante solo se volvería más concurrido y, por lo tanto, peligroso. El área alrededor del punto de recaudación de impuestos era como una guerra, un estruendo de choques de lenguajes y ropa. Lawrence podía oír la misma discusión y súplica que se escucha en cualquier lugar donde se recaudan impuestos. Naturalmente, él no participaría en algo tan tonto como una discusión para que le rebajen impuestos, y obedientemente entregó los 2 conjuntos de armadura que le fueron requeridos. Sin embargo, el secretario dio un vistazo al recibo que Lawrence recibió del inspector y frunció el ceño. Lawrence se puso repentinamente nervioso. ¿Había alguna irregularidad? Pero no, parecía que todo estaba en orden. Confuso en cuanto a lo que acababa de suceder, Lawrence pasó a través del punto de control y, subiendo de nuevo a la carreta, se dirigió a la ciudad. La reacción del inspector al ver la carga de armaduras era un misterio, pero Lawrence lo había conseguido, así que no había más motivos de preocupación. A pesar de que Lawrence se convencía a sí mismo de eso, una cierta inquietud permanecía. Oye, comerciante, dijo Oro. Lawrence se puso repentinamente inquieto ante el sonido de la voz de Oro, como si estuviera a punto de escuchar malas noticias. ¿Qué? Oro respondió lentamente a la pregunta de Lawrence. Tengo hambre. Lawrence miró de nuevo al frente, ignorando tanto las quejas de Oro como sus propias inquietudes persistentes. La gran catedral de Rubinegen era tan colosal que podía ser vista desde cualquier lugar de la ciudad. La metrópoli se extendía alrededor de la catedral. El distrito más cercano era lo que se conocía como la antigua ciudad, cercado por las viejas murallas, y alrededor de estas paredes, a su vez, se encontraba el resto de Rubinegen. En la parte sur de la municipalidad se encontraba la puerta principal, y pasando a través de la estructura, la cual era lo suficientemente grande como para que máquinas de asedio 3 pasaran a través. Había una plaza tan amplia como para ser la envidia de cualquier rey extranjero, con una fuente creada usando la última mano de obra disponible en el sur y un mercado permanente. Alrededor, en los bordes de la plaza, se asentaban las grandes empresas comerciales de la región, las casas de verdadero poder e influencia de la ciudad, una al lado de la otra. Más allá de estas se encontraban las empresas comerciales más pequeñas, así como viviendas y tiendas de una gran variedad de artesanos. La gran catedral estaba de pie en medio de otra de las plazas de Rubinegen, las cuales estaban acomodadas formando un pentágono con la puerta sur en su punto máximo. Cada plaza tenía sus propias características, casi como una ciudad dentro de otra ciudad. Lawrence y Oro entraron por la puerta suroeste y, aunque en la plaza en la que entraron casi no podía compararse con la gran plaza sur, seguía siendo grande. En el centro de la plaza estaban las sorprendentes estatuas de los caballeros que habían hecho algún acto memorable en la guerra contra los paganos, y también estaban las estatuas de los santos que habían hecho alguna contribución importante a la fe. Decenas de puestos se alineaban en la plaza con gente sobre tapetes que anunciaba sus mercancías dentro de su negocio. Sin embargo, no había puestos alrededor de las estatuas de bronce. En vez de eso, un trovador tocaba un conjunto de rústicas notas musicales con una llana flauta de madera, mientras que un famoso grupo de actores cómicos ofrecían su espectáculo. Mezclándose con los animadores,
También habían sacerdotes peregrinos vestidos con harapos y empuñando libros andrajosos de las escrituras mientras predicaban. Sus discípulos escuchaban atentos y entusiasmados usando ropa incluso peor. Parecía que la orden del día en el distrito era conseguir un aperitivo en uno de los puestos, ver a los artistas, y después recibir un sermón luego de que te hayas divertido. Después de que Lawrence y Oro se ubicaron en una habitación de una posada y colocaron al caballo en el establo, se dirigieron a la casa comercial para comenzar sus acuerdos de negocios cuando se vieron atraídos hacia un tumulto de personas felices y deliciosos aromas. Algunas personas sostenían lampreas fritas, las cuales parecían ser un bocadillo popular. La dulzura del aceite enmascaraba el sabor ligeramente a tierra que tenía este bocadillo, y no antes de que terminaras una pieza ya querías otra, lo cual parecía ser la naturaleza humana. La próxima cosa que Lawrence supo fue que él y Oro se habían detenido frente a un puesto de bebidas, y estaban bebiendo cervezas mientras veían el show de comedia. Esto es sabroso, dijo Oro después de drenar una copa, y con espuma todavía aferrada en las comisuras de su boca, ella ordenó otra ronda. El camarero estaba más que feliz de servir a un cliente tan rentable. Habiendo comido y bebido toda la tarde, Oro ya no se parecía en nada a una monja. El traje que utilizaron para entrar a la ciudad se veía menos convincente debido a la presencia de Lawrence. Después de todo, nada era más sospechoso que una persona de fe viajando con un comerciante. Así que Oro se cambió la túnica por una capa de piel de conejo, pero dobló la túnica y la puso alrededor de su cintura, usando la resultante falda improvisada para esconder su cola. Sus perpetuamente problemáticas orejas estaban ocultas bajo un pañuelo triangular. De esta forma, Oro se transformó de monja a chica de ciudad. La plaza estaba llena de chicas que habían abandonado el trabajo por una tarde de diversión, por lo que ella difícilmente destacaba. La forma en que ella bebía, sin consideración para su monedero, hacía pensar fácilmente que ella estaba estafando a algún inocente comerciante. En realidad, como Lawrence pagó por adelantado, el camarero parecía pensar que él había cometido un error por estar con una chica tan casualmente costosa. Lawrence le dio una sonrisa afligida al hombre para desviar el tema, aunque el camarero tampoco estaba necesariamente equivocado. El licor y la gente animada es bueno. Es una grandiosa ciudad, no la animación tiene un precio. Tenemos que cuidarnos, especialmente alrededor de algún caballero o de mercenarios. Una pelea con los de su calaña serían más problemas de los que necesitamos. Puedes contar conmigo, dijo Oro. Lawrence suspiró en vez de expresar su opinión sobre el asunto. Cierto. Bien, deberíamos seguir adelante. Él había terminado su segunda cerveza mientras que Oro había derribado 4 en la misma cantidad de tiempo, por lo que parecía un momento oportuno para salir. ¿Ya? Todavía no he comenzado a beber. Podrás beber más esta noche. Vamos. Mirando atrás y adelante, de Lawrence a su copa, Oro finalmente pareció darse por vencida y se apartó del puesto. El camarero exclamó, «Vuelvan de nuevo», y su voz desapareció entre la multitud junto con Lawrence y Oro. Entonces, ¿a dónde iremos? A la casa comercial. Y al menos limpia tu boca, solo ahora consciente de la espuma en su boca. Oro levantó su manga y la acercó a sus labios como si fuera a limpiarlos. Sin embargo, pensándolo mejor en este último segundo, en vez de eso agarró la manga de Lawrence y se limpió la boca con ella. «Porque tú, recordaré esto, sin embargo ya me golpeaste», dijo Oro, sosteniendo su cabeza con la mano y mirándolo fijamente. Su otra mano estaba firmemente sujetada a Lawrence, como si tuviera miedo de perderse entre la multitud. Su enojo por haber sido golpeada en la cabeza pareció haberse disipado en un instante. Aún así continuó ella, ¿por qué tienes que arrastrarme hasta esa casa comercial? Apenas comenzaba a beber mi ración en la plaza. Es muy peligroso dejarte sola, advirtió Lawrence. Oro se quedó en blanco por un momento, y luego soltó una risita tímida. Tal vez ella había entendido mal. Es verdad, soy demasiado adorable como para que me dejes sola. Era cierto que Oro, con la caída y balanceo de su cabello marrón rojizo, tendía a llamar la atención, y algunos de los que miraban debían sentir envidia de Lawrence, quien sostenía la mano de Oro. No era que no se sintiera orgulloso de caminar por ahí con Oro, pero lo cierto era que no había forma de saber en qué problemas se podía meter si la dejaba por su cuenta.
La plaza era divertida, un lugar animado, pero entretenido. Los sitios animados parecían producir más problemas. Si por alguna casualidad o accidente la identidad de Oro fuera expuesta allí, sería desastroso. No importa qué tan hermosa seas, eso no será excusa para que los guardias de la iglesia o los caballeros del templo no vayan tras tu cola, dijo Lawrence. ¿Qué sucedería si te embriagas y muestras tus orejas o tu cola? ¿Por qué? Simplemente me vuelvo contra ellos, te tomo en mis mandíbulas y salimos corriendo de la ciudad. Seguramente puedo saltar por encima de esos muros. ¿No hay una vieja historia sobre un caballero y una princesa que hacen eso? ¿Cuál? Aquella historia en la que el caballero rescata a la princesa capturada. Esa misma, dijo Oro divirtiéndose. Para Lawrence, no había una pizca de romance en la idea de que Oro asumiera su forma de lobo y escapara con él entre sus dientes. Muy por el contrario, la sola idea de ser sujetado entre esas mandíbulas hacía que Lawrence quisiera temblar. Bueno, no hagas eso, aunque pensándolo bien, si tú eres capturado, habrá pocos beneficios al rescatarte. Lawrence hizo una expresión afligida y echó un vistazo a Oro, quien lo observaba con una sonrisa maliciosa. Ambos pasaron alrededor del remolino de gente y se dirigieron al norte, hacia una calle estrecha donde las tiendas estaban bajo la brillante luz del sol y tenían un diseño más claro en sus fachadas. Aquí no había compañías comerciales, más bien eran edificios de sindicatos de comerciantes y casas comerciales. Algunas eran asociaciones económicas creadas por grupos mixtos de comerciantes de diferentes áreas. Otros edificios eran sindicatos de obreros especializados, creados por comerciantes textiles que cooperaban independientemente de su lugar de origen. El mundo no ofrecía protección a los comerciantes que se encontraban en peligro o en accidentes. Así como los caballeros usaban cascos y corazas, los comerciantes se unían para asegurar su propia seguridad. Las más grandes alianzas económicas estaban a la altura de incluso el peor enemigo de los comerciantes, una nación decidida a abusar de su poder. Había una historia muy conocida. 18 regiones y 23 gremios que se reunían en la más poderosa alianza económica jamás creada, se enfrentó en batalla directa a un país que tenía un ejército de 14.000 soldados. La alianza comercial reclamó la victoria casi al instante. La unión que fue formada para preservar los beneficios trascendió las fronteras, y era un buen ejemplo de la solidaridad que dichos grupos podían dar lugar. Por esa razón, los sindicatos y asociaciones que hacían uso de estos edificios eran muy ordenados, y los que los frecuentaban se comportaban educadamente. Sin civilidad, una rivalidad de muchos años, por ejemplo, entre un pescadero y un carnicero podría derivarse en violencia y desbordamiento en la ciudad. Por supuesto, las personas se comportaban decorosamente casi siempre con el fin de evitar ensuciar el buen nombre de la organización a la que pertenecían, pero, sin embargo, el comportamiento cortés aún seguía siendo muy importante. Después de todo, el comercio dependía de la confianza y reputación. Bien, tengo negocios que atender, solo espera aquí, dijo Lawrence a manera de instrucción una vez que llegaron a la casa comercial con la que él estaba asociado. Vio el edificio pintado con el estilo local y no pudo evitar sentir cierta nostalgia. Sin embargo, se la guardó para sí mismo por consideración a Oro, cuya tierra natal aún estaba todavía muy lejos. Oro lo consideraba mientras él fingía indiferencia. ¿Es que no vas a llevarme y mostrarme a tus antiguos compañeros? Parecía que había descubierto el poco orgullo que había reunido a lo largo del camino. Pero eso ya no sería suficiente para molestarlo. Eso sería básicamente lo equivalente a un preámbulo para el matrimonio. Mis compañeros son muy ruidosos cuando se trata de ceremonias de matrimonio. ¿Estás segura de estar lista para eso? Este tipo de cosas eran bastante universales. El conocimiento de Oro sobre el mundo humano parecía darle una idea. Negó con la cabeza, dejando al descubierto una expresión de disgusto. Terminaré pronto. Si esperas tranquilamente, te compraré algo de pan dulce, dijo Lawrence. Te agradecería que no me trates como a una niña. Oh, entonces no quieres. Sí quiero. Lawrence no pudo evitar reírse de la respuesta seria de Oro, y dejándola allí, subió los escalones del edificio y llamó a la puerta de la empresa comercial. La puerta no tenía llamador, lo cual era una señal de que solo los miembros debían llamar. Sin embargo, después de esperar algo de tiempo, no había respuesta. Lawrence se aventuró a abrir la puerta por su cuenta.
Dada la hora del día, era posible que todos estuvieran afuera en el mercado, y como él esperaba, el interior estaba en silencio. El primer piso tenía un espacioso vestíbulo el cual estaba configurado como una sala para beber, en la cual los miembros podían relajarse, pero las sillas estaban sobre las mesas, y un trapeador estaba recargado en la pared. Evidentemente, la habitación estaba siendo limpiada. Nada había cambiado durante el año en que Lawrence había estado fuera, salvo las entradas en el cabello del líder del gremio que cuidaba el mostrador, las cuales habían retrocedido. Lawrence imaginaba que la ya grande barriga del líder habría aumentado de tamaño, pero desafortunadamente, parecía que el hombre difícilmente se levantaría de su asiento, así que Lawrence no podía estar seguro. El líder levantó la mirada de la mesa y, con una amistosa sonrisa, comenzó con su expresión habitual. Bueno, ahora, ¿qué pobre comerciante es este? Vagando por una casa comercial a esta hora, le debe importar un comino hacer dinero. Deberías cambiar al atuendo de un ladrón e ir a meterte en una taberna. Los más grandes comerciantes hacen dinero sin ensuciarse los zapatos con siquiera una mota de polvo. Su única mancha es la tinta sobre sus dedos. Correr por el mercado todo el día es el signo de los comerciantes de tercera categoría. ¿Me equivoco? Siempre que se encontraban de esta forma, Lawrence solía enojarse al recordar el inexplicable hábito del líder de gastarle bromas cuando él era un joven aprendiz. En algún punto de la línea él había aprendido a contraatacar sin ponerse nervioso. Lawrence regresó fácilmente la broma del maestro. Luego se enderezó y juntó sus talones elegantemente, e irguió la espalda mientras se aproximaba al mostrador. El hombre acomodado detrás de este estaba de frente, sólido y recto. Se golpeó la frente ante la respuesta de Lawrence, sonriendo abiertamente. Te has vuelto inteligente, muchacho. Bienvenido a casa, hijo mío. Deja esa tontería de hijo mío. ¿Qué estás diciendo? Todos en la compañía comercial Rowan son mis hijos e hijas. Los dos estrecharon la mano durante los intercambios familiares. Aún sé de todas las veces que mojaste el saco de dormir cuando salíamos a acampar. ¿Acaso no es la enseñanza de Dios que un buen padre conozca bien a su hijo? ¿O debería mencionar la vez que robaste el dinero de la caja y te escabulliste con tus amigos, temblando, al burdel? Está bien, ya entiendo. Soy Kraft Lawrence, hijo del gran Jacob Tarantino, así que, Kraft, mi muchacho, estás de vuelta en Rubineigen después de un año. ¿Cómo está nuestra familia en los otros pueblos? La actitud de Jacob era tan autoritaria como siempre, y golpeaba a Lawrence con todo el borde áspero y cálido del licor. Para un comerciante, una casa comercial era realmente como su tierra natal en una ciudad extranjera. Este era el tipo de dura hospitalidad que solo se probaba en casa. Todos lo están haciendo bien gracias a la bendición de los santos. Bien. Bueno, ahora, si has dado rondas entre la familia, de seguro debes estar rebosante de beneficios. Si tu cartera es muy pesada, tus pantalones se caerán. Y si se caen tus pantalones, no les agradarás a las chicas. Y tú, muchacho, estoy seguro de que quieres mantener una buena imagen. ¿Me equivoco? Lawrence no tenía respuesta. Riéndose por la severa forma del líder de buscar una contribución, respondió: he oído que la habilidad para manejar cifras empeora con la edad, pero veo que los ojos del viejo Jacob siguen siendo agudos. Lawrence sacó perfectamente 10 piezas de plata de la bolsa que tenía en la cintura y las puso de un golpe en el mostrador, con un ademán casi teatral. Si hubiera entregado de mala gana 2 o 3 monedas de cobre, habría conseguido un regaño. En todo caso, quería demostrarle al hombre frente a él que su ganancia por las especias había sido considerable. La generosa donación era un tipo de reporte sobre cómo ahora estaba haciendo negocios a esa escala. Y Jacob se iluminó en una sonrisa ante esto. Jajaja, la pequeña cama mojada ahora trae plata real. Qué adorable. Realmente tienes que mencionar lo de la cama mojada, ¿verdad? Para mí sigues siendo el muchacho que se orina en la cama. Lawrence se encogió de hombros, y la risa de Jacob se levantó una vez más. Bueno, entonces, has venido hasta este lugar en medio del día, así que debes estar aquí por negocios. ¿Necesitas un certificado? Sí, ciertamente. Espero el día en que te conviertas en un comerciante lo suficientemente famoso como para que la gente se estremezca ante la mención de tu nombre, dijo Jacob. Tú lo has dicho, dijo Lawrence. De acuerdo. Entonces recordó que tenía algo más que mencionar. Oh,
¿cierto? ¿Sabes de algún comerciante del gremio que se dirija a Lantra? Jacob puso una pluma y un frasco de tinta sobre el mostrador, y levantó sus cejas hacia Lawrence. Es así que es una pregunta extraña, remarcó. Estaba pensando en ofrecer un atajo hacia Lantra a cambio de una consideración. La mirada de Jacob dio una vuelta por un momento antes de establecerse de nuevo sobre Lawrence. Llevaba una sonrisa reveladora. Oh, wow. ¿Has conocido a cierta joven pastora? Lawrence fue tomado tan fuera de guardia que su aliento se paralizó un momento en su garganta, pero cuando se detuvo a considerarlo, encontró que estaba lejos de sorprender que los comerciantes de Rubineigen no conocieran a Nora, la chica pastora, lo cual significaba que la radical idea de Lawrence ya se les había ocurrido a otros. Estás muy lejos de ser el primero en tener esa idea, muchacho, especialmente después de que fue terminado el camino que recorre la zona por donde ella deambula. Pero nadie hizo negocio en ese momento, y nadie le pide escolta a esa chica. ¿Sabes por qué? Jacob habló calmadamente mientras escribía el certificado. Lawrence respondió con un suspiro, porque no hay negocio en ello. Jacob asintió y levantó la vista. Esa chica es la única que vaga indefensa esa zona. Claro, Nora, la ninfa, es bastante popular con su encanto y habilidad, pero no tengo que decirte lo que la iglesia piensa al respecto. Nadie quiere enredarse con esos hijos de puta. Mojó la punta de la pluma en el tintero y continuó, una maliciosa mirada en su rostro. Sé que Nora, la ninfa, es el tipo de chica que te gusta, pero aquí va un consejo gratis, ríndete. Solo era la conversación de cada mañana, pero se cortó demasiado pronto y precipitadamente, y Lawrence solo podía ofrecer un tipo de sonrisa afligida como respuesta. Entonces, ¿a nombre de quién hago el certificado? ¿O debo dejarlo en blanco? No, hazlo a la compañía Remelio, por favor. Jacob hizo nuevamente una pausa. Por un momento volvió a mirar a Lawrence con los ojos apreciativos de un comerciante Remelio. Si ya sabes a quién vas a venderle, debes vender al margen. Entonces, sí. ¿De Porozon? ¿Hay algo que debas saber?, preguntó Lawrence, solo para ser golpeado por una mirada intensa y repentina que surgió como un pez de las profundidades de un estanque. Bueno, ya lo verás cuando llegues allí. Cuando un comerciante vende por primera vez bienes a una casa comercial, el peor problema con el que se podía encontrar era si un comerciante competidor lo forzaba a bajar sus precios. Esas cosas no sucedían con demasiada frecuencia en pequeñas ciudades como Pasio y Porozon, pero Rubineigen era grande, y a causa de las conexiones entre muchas firmas comerciales y asociaciones, eso ocurría a menudo. Rubineigen era un lugar obvio para transacciones grandes, y las pequeñas transacciones de los comerciantes individuales eran, en comparación, como granos de arena. Por lo tanto, Lawrence afirmaría al gremio con el que estaba asociado y dejaría en claro que no se podía jugar con eso. Con el nombre de un gremio detrás de él, no sería tratado de mala manera. El gremio comercial Rowan se encuentra bajo la protección de San Lambardos. Oraré por tu buena fortuna, dijo Jacob. Te lo agradezco. Lawrence tomó el certificado que comprobaba su afiliación con el gremio comercial Rowan, agradeciendo vagamente a Jacob, quien claramente sabía más de lo que estaba diciendo. Lawrence estaba al corriente, por experiencia, que si pediría por más información, no la obtendría. Sin embargo, en tales situaciones, era probable que llegara a la respuesta después de una mayor reflexión o investigación. ¿Qué podría ser?, se preguntaba. Sí, ya lo verás cuando vayas. Es sobre lo que estamos hablando aquí. Estoy seguro que lo podrás convertir en tu ventaja. Las palabras de Jacob solo servían para confundir más a Lawrence, pero si ir a la casa comercial lo llevaría a entender, no tenía más remedio que avanzar. Con toda probabilidad, los precios de algunos productos básicos se habían desestabilizado y la compañía Remelio se encontraba en una especie de caos. Lawrence puso el pensamiento fuera de su mente, dio las gracias a Jacob, y volvió a salir. Había venido aquí a vender sus mercancías y se distrajo antes de que lograra nada. En el momento en que puso su mano sobre la puerta, fue detenido en seco por la voz de Jacob. Lawrence miró hacia atrás y vio a Jacob sonriendo amablemente. Y simplemente espera un poco antes de involucrarte con alguna chica, ¿me escuchas? Incluso una apacible como Nora es demasiado difícil para ti de manejar. Una chica de ciudad tomaría todas tus ganancias así. Había ventanas en las paredes de la casa del gremio,
pero no eran de vidrio como en las grandes compañías comerciales. En lugar de eso, hojas de lino empapadas con aceite servían como cristales. Esto dejaba entrar un poco de luz, pero difícilmente se podía ver a través de ellas. Aún así, parecía que Jacob se había percatado de oro más allá de la puerta. Era la prueba de que el hombre poseía la astucia para controlar un gremio comercial en una tierra extranjera. La suya iba más allá de la de una persona normal. No puedes invertir sin capital. Ah, buen encuentro, cama mojada. Lawrence sonrió tímidamente y abrió la puerta. Jacob seguía riendo cuando la cerró detrás de él. Recordó sus días de aprendiz, cuando enfrentaba gente como Jacob, cuando tenía tal prisa por crecer y superarlos. Fue nostálgico, pero amargo y dulce al mismo tiempo. Lawrence reflexionaba sobre lo joven que él aún era mientras miraba la base de los escalones de piedra. Justo en ese momento, Oro lo miró por encima del hombro. Oh, ahí está, ese es mi compañero, dijo Oro. Estaba sentada en la base de los escalones mientras lo señalaba groseramente. Delante de ella había dos chicos, probablemente aprendices de algún artesano, que parecían estar alrededor de 15 o 16 años, cerca de la misma edad que Oro aparentaba. Llevaban paquetes, tal vez salieron a hacer un mandado para sus padres. Los chicos, que apenas tenían la edad suficiente para afeitarse, consideraron a Lawrence con animosidad después de escuchar las palabras de Oro. Tratar con ellos podría haber sido una molestia, pero se estremecieron ligeramente cuando Lawrence suspiró. Había un mundo de diferencia en la posición social de un aprendiz de artesano y un comerciante de gremio. Los niños probablemente se habían acercado a la obviamente aburrida Oro, pero ahora, enfrentando a Lawrence, se dieron cuenta que no había nada que pudieran hacer, así que mirándose el uno al otro, los dos aprendices se escabulleron. Oro rió: ellos eran preciosos. Me llamaron hermosa Rosa. Eso hicieron, dijo ella mientras veía a los chicos correr, pero el rostro de Lawrence mostró su malestar. No pierdas el tiempo con ellos. Los muchachos aprendices son como perros salvajes. Podrías ser raptada y en ese caso, podrías venir a rescatarme otra vez. ¿Me equivoco? Ante su respuesta inesperadamente inocente, Lawrence no pudo evitar sentirse un poco feliz, pero su rostro permanecía rígido. Claro, te rescataría. Lawrence se cubrió los ojos de la irritación y descendió los escalones. Ella tomó su brazo derecho, riéndose. No sé qué tipo de regreso estabas esperando, pero tomaré esa inversión, dijo ella. ¿Escuchaste todo eso? Mis pequeñas y preciosas orejas pueden decir incluso que tanto levantas una ceja. Así que tienes una fijación por las de cabello rubio, ¿verdad? Lawrence solo consiguió un confuso comillas ante el razonamiento completamente inexplicable de Oro antes de que ella continuara. Y por las escuálidas también. ¿O te gustan las de aspecto agobiado? ¿O acaso simplemente tienes una fijación por las pastoras? Su interrogatorio a fuego rápido hizo que Lawrence pensara en un puente colgante, con sus cuerdas siendo cortadas una tras otra. Miró a Oro, alarmado, pero ella se limitó a sonreír en respuesta. No obstante, su sonrisa era la cosa más aterradora. Espera un minuto, esa solo es la manera del maestro Jacob de decir hola. Si tiene la oportunidad, es como un juego para él decir cosas como esas. Yo no. No, que Lawrence vio en los ojos de Oro que ella no toleraría ninguna mentira. No tenía más opción que decir la verdad. Grande. Bueno, claro, pensé que Nora era agradable. No puedo decir que nuestra conversación no fue agradable, pero eso no significa que no piense en ti. Bueno, no significa eso. Se puso nervioso a medio camino, y de repente le resultó muy difícil enfrentar a Oro. Él nunca había tenido que decir algo como esto en su vida entera. Habiendo conseguido resurgir, tomó una respiración profunda. Después de componerse a sí mismo un poco, miró a su compañera, quien lo miraba con cierta sorpresa en la cara. Solo estaba bromeando. La vergüenza y la ira que sintió Lawrence al escuchar esas palabras fueron cortadas limpiamente por la sonrisa que Oro le dio. No pensé que me tomarías la palabra. Eso es encantador. Ella miró hacia abajo y apretó el brazo de Lawrence ligeramente. Para Lawrence, no había sido el disimulo o el engaño de un pacto de negocios, sino una manera de ver qué tan cercanos podrían llegar a ser, mayormente de forma inconsciente y despreocupada a como tal vez podría parecer. Lawrence movió su brazo izquierdo para ponerlo alrededor de Oro, pero abrazó solamente al aire.
Ella se había deslizado silenciosamente de sus manos. Sin embargo, los hombres siempre son así, dirían cualquier cosa. Observando su tristeza de forma seria, incluso Lawrence podía fácilmente imaginar que alguna vez en el pasado de Oro alguien le había dicho algo descuidado e hiriente, algo sobre lo cual ella aún sentía resentimiento. Pero Lawrence era un comerciante, él siempre era cuidadoso con sus palabras. Por lo tanto, tendrás que mostrarme algo. ¿Acaso los caballeros no encomiendan sus espadas y escudos como prueba de su buena fe? Tú eres un comerciante, así que, ¿qué me vas a mostrar? Lawrence también había escuchado historias de caballeros que entregaban sus espadas y escudos diciendo que eran sus propias almas cuando hacían un juramento de lealtad. Entonces, ¿qué debería entregar un comerciante? La respuesta era obvia: dinero. Lawrence solo podía imaginar la expresión descontenta de Oro si le entregaba una bolsa llena de monedas. Necesitaba comprar algo para ella, algo que la hiciera feliz y además fuera destacable por el dinero. Su alma de comerciante, que indudablemente lo usaría por el bien de Oro. El producto que le vino inmediatamente a la mente era el último lujo: conservas de duraznos con miel. Bien, dijo Lawrence, te mostraré que no digo tales cosas a la ligera. Los ojos de ella se llenaron con una mezcla de sospecha y anticipación. Si de alguna manera él pudiera responder bien a la pregunta en esas pupilas color marrón rojizo de ella, esas conservas de duraznos con miel serían una ganga. Te compraré algo de duraznos con miel. Eso fue tan lejos como llegó Lawrence antes de que lo invadiera una sensación extraña, relacionado específicamente con el pañuelo triangular sobre la cabeza de Oro. Oro la dio la cabeza curiosamente ante el congelado Lawrence. Entonces, con un rápido "oh", ella a toda prisa puso sus manos en su cabeza. No me digas que, comenzó Lawrence. ¿Qué sucede? Estabas a punto de decir que me comprarías algo. Tenía que darle crédito por mantenerse desvergonzada, pero Lawrence no iba simplemente a reírse de esto. Mirando el pañuelo sobre su cabeza lo hacía evidente. Debajo, sus orejas se revolvían de forma extraña, vigorosamente. Esa era la prueba. Todo esto era parte de su plan. ¿Sabes? Hay algunas cosas que simplemente no puedes hacer, dijo él. Oro pareció darse cuenta que su plan había fracasado, y ahora de repente, malhumorada, sacó su labio inferior en un puchero. Tú dijiste que debería pedir las cosas de un modo más encantador. Por un momento Lawrence no comprendió, pero entonces recordó su conversación en las afueras de Porozon. Exasperado, alzó la vista al cielo. No, dije que deberías de pedir las cosas de forma más amable. Nunca dije nada sobre artimañas femeninas, pero estuve encantadora. Lo estuve. No. Lawrence se odiaba a sí mismo por no tener una respuesta preparada, y se odiaba todavía más por no estar más molesto con ella. Aunque debo decir, continuó Oro, que tú eras el doble de encantador. Eso fue mucho más excitante que si mi plan hubiera ido como quisiera. Finalmente, ante una pérdida de palabras, Lawrence simplemente caminó hacia la calle. Oro rió y lo siguió. Vamos, no te enojes. Cuando Lawrence le dio una mirada que decía ¿quién tiene la culpa?, ella se rió de él aún más fuerte. Yo estaba feliz, de verdad. ¿Sigues enojado? Lawrence encontró su expresión suavizada por la forma en que Oro se balanceaba. El cabello café castaño complementaba su sonrisa. De repente, él tenía muchas ganas de compartir una bebida con su confiable y silencioso caballo, que era macho. Bien, no estoy enojado. No estoy enojado. Ok. Oro dejó escapar una sonrisa discreta, como si disfrutara de su victoria, exhalando antes de hablar nuevamente. No quiero separarme. ¿Puedo tomar tu mano? Para volver a su alojamiento, tendrían que volver a introducirse en las calles llenas de gente, pero incluso separada de Lawrence, Oro no tendría problemas para encontrar su camino. Así que era un pretexto evidente. Era una vieja loba astuta. De hecho, Lawrence cedió. Sí, no debemos separarnos. Estuvo de acuerdo. Oro sonrió, y su mano se deslizó en la de él. Todo lo que Lawrence podía hacer con esa mano era apretar ligeramente el puño. Entonces, ¿qué hay de mis conservas de duraznos con miel? Las campanas de la iglesia sonaron, señalando el mediodía, y el principio de una nueva batalla. La compañía Remelio era una compañía mayorista que operaba una tienda en la ciudad iglesia de Rubineigen. Lawrence, apostando a que sería capaz de obtener ganancias, había medio amenazado a la compañía Latparron para que le dejaran comprar más armaduras de las que él tenía asegurado, con el fin de pagarles.
planeaba vender a la compañía Remelio, con la cual Latparron trataba a menudo, y no habría necesidad de regresar todo el camino hasta Porozón para pagar su deuda. Solo tenía que hacer que lo registraran en sus libros de contabilidad y sería todo. Entró en el bloque de una calle retirada del concurrido camino principal y llegó a la empresa Remelio. Era la parte trasera donde una gran área estaba reservada para la carga y descarga de mercancía. En una ciudad del tamaño de Rubinegen, descargar mercancías a través de la entrada principal de una tienda era considerado incivilizado. Si lo intentabas en una calle con mucho tráfico, en el mejor de los casos se reirían de ti, y en el peor caso, no serías capaz de vender tus productos del todo. De hecho, en muchos lugares, los comerciantes ni siquiera se suponen que deben usar sus carretas en calles con mucho tráfico. Esto era el porqué de que en las calles paralelas a las principales, caballos que tiraban de carros eran a menudo superiores en número que los peatones. Lawrence frunció el ceño. El área alrededor de la compañía Remelio parecía extrañamente tranquila. ¿Esta compañía es manejada por monjes?, preguntó Oro. Con monjes, al menos esperarías escuchar oraciones, pero no escucho nada. Oro, comiendo un panecillo, se quitó ligeramente el pañuelo y comenzó a aguzar sus oídos, pero Lawrence no tenía tiempo para tales métodos tan indirectos. Se bajó del asiento del conductor, cruzó la cuesta por donde pasaban las carretas, y entró al muelle de carga. Los edificios estaban densamente encajonados, y mantener un muelle de carga en Rubinegen, una ciudad donde la gente constantemente bromeaba que los edificios estaban tan juntos que los pobres podrían dormir entre ellos de pie, no era fácil. Aún así, en el muelle de la compañía Remelio, se podían acomodar al menos 3 carretas con espacio para fácilmente 100 sacos de trigo. Había una mesa para realizar negociaciones y un cubículo para hacer cambios en la esquina, y en las paredes había pergaminos en los cuales había bendiciones para el buen comercio. Era un muelle magnífico. Sin embargo, alimento para ganado estaba esparcido por todas partes, junto con pedazos de estiércol de caballo y restos de esta y aquella carga. Claramente, nadie atendía el mantenimiento y no había ningún encargado a la vista. Los negocios iban y venían, así que nos resultaría descabellado tener un momento en el cual simplemente no hubiera clientes. Pero aún así, era de sentido común mantener tu tienda limpia y ordenada. Era como si la empresa hubiera sido destruida. Lawrence se retiró y regresó al asiento de la carreta. Oro parecía haber terminado su pan y ahora rebuscaba alrededor por su pastel de carne, el cual, si Lawrence recordaba correctamente, se suponía que era de él si comes demasiado. El sonido de cuando masticas arruinará ese sentido auditivo de la cual estás tan orgullosa, bien dicho. Pero por el bien de mi reputación, debo decirte que puedo escuchar el sonido de alguien en el edificio. Entonces, Oro mordió con entusiasmo sobre el pastel de carne. Estaba dejando claro que no dejaría ni siquiera un poco. Hay alguien ahí. Parece peligroso, aunque, por lo menos, no es nada agradable. Al oír esto, los 5 pisos de madera de la compañía Remelio, dado al estado de su muelle de carga, comenzaron a parecer francamente siniestros. Nada era tan maldito que una empresa comercial que se había ido a la quiebra. Cuando eso sucedía, la iglesia local solía encontrarse muy ocupada realizando funerales para el recién difunto. Bueno, no hay razón para vagar por aquí. No podemos hacer dinero si no podemos vender la mercancía. Un pastel de carne no es bueno hasta que te lo comes. Estuvo de acuerdo Oro. Estaba guardando eso. Lawrence lanzó una mirada a Oro antes de mover la carreta, y consiguió una mirada igualmente malhumorada por su problema. Pero tal vez comerse todo eso habría sido demasiada culpa. Oro partió el pastel y le ofreció una mitad a Lawrence. Era cerca de la 1/4 parte de lo que él había planeado comer originalmente, pero sus quejas probablemente le hubieran costado esa pequeña parte que le dejaron, así que arrebató la pieza hacia arriba. Normalmente los pasteles de carne estaban hechos con carne molida de res que estaba aproximándose a la fecha de expiración fijada por el gremio de carniceros, pero aquí en Rubinegen, los pasteles de carne eran tan nobles como la ciudad misma. La carne estaba completamente deliciosa, y Lawrence se comió su pastel en 2 bocados mientras conducía la carreta hasta el muelle de carga abandonado. Los cascos del caballo hacían ruido al golpear contra el suelo, y parecía que ese sonido familiar había llegado a los oídos de la gente de adentro.
Lawrence condujo el carro hasta llegar, bajando del asiento del conductor justo cuando finalmente surgió el encargado. Me atrevería a decir que faltan algunas horas antes del Sabbat. Así que ¿cuál es el problema, Bueno, es que, el señor vino a la ciudad el día de hoy. El encargado de mediana edad al principio hablaba arrastrando las palabras, pero parecía que sus facultades regresaban mientras evaluaba a Lawrence. Esos ojos parecían los de un ladrón mirando el pliegue de su monedero, y el instinto de comerciante de Lawrence detectó el peligro. El encargado parecía desaliñado ahora que Lawrence lo miraba. Este era un lugar de labores físicas, por lo que difícilmente podía mantenerse erguido, pero aún así, Lawrence sabía cuando alguien estaba lleno de vigor. Esto no era bueno. Esto claramente no era bueno. No. Llegué hace pocos días. Ya sabes cómo es esto. Bueno, pareces ocupado, así que vendré después. No estoy especialmente apresurado. Lawrence evitó hacer contacto visual, y sin esperar la respuesta del encargado, regresó a la carreta. Oro también parecía percibir algo fuera de lugar. Miró a Lawrence de manera interrogativa, pero pronto asintió. A pesar de su apariencia de chica normal de ciudad, su ingenio era extraordinario. Ella no se jactaba de ser una loba sabia por nada, pero el encargado no se dio por vencido tan fácilmente. Bien, ahora, espere un momento, señor. Puedo decir que usted, señor, es un comerciante de cierta reputación. Sería muy grosero de mi parte dejarlo ir con las manos vacías. Si Lawrence simplemente rechazaba al hombre, no habría manera de saber cómo se extendería su reputación por toda la ciudad. Pero la sangre de comerciante hacía espuma en sus venas. Corre, le decía. Esto es peligroso, ¿no? En absoluto, contestó Lawrence. Soy un comerciante con poco además de molestias para vender. Era solo un comerciante de tercera categoría que era tan torpemente modesto a la hora de vender. La humildad era una virtud para los hombres de traje, pero para los comerciantes, era como meter la cabeza en una soga. Pero Lawrence había juzgado que escapar era el mejor plan. La postura fría de Oro reforzaba esta decisión. Señor, no debería venderse a tan bajo precio. Incluso un mendigo ciego podría decir que usted, señor, es un hombre de estatura. La adulación no te llevará a ningún lado, dijo Lawrence, sentado en el asiento de la carreta y sujetando las riendas. El encargado parecía ser capaz de comprender que era momento de ceder. Se había inclinado tanto hacia adelante que casi tropezaba, pero ahora se enderezaba a sí mismo. Parecía que Lawrence estaba fuera del anzuelo, así que le habló brevemente al encargado. Bien, entonces, me retiro. Sí, es una lástima. Esperaré su regreso, señor, dijo el encargado con una sonrisa aduladora. Lawrence tomó eso como señal para salir de ahí, así que empezó a mover la carreta. Sin embargo, el encargado aprovechó ese pequeño espacio en la defensa de Lawrence. Creo que olvidé preguntar su nombre, señor, dijo él. Lawrence, de la compañía comercial Rowan. Lawrence dio su nombre sin pensar, y de repente se preguntó si darle su nombre a alguien que no conocía, en una situación que no entendía, había sido un error, pero no podía pensar en una razón por la cual eso tuviera importancia. Era muy probable que el encargado simplemente no sabía lo que Lawrence había venido a hacer en este lugar. Sin embargo, Lawrence, dices, efectivamente, de la compañía Latparron. El encargado sonrió de un modo desagradable. La sacudida que recorrió la espina de Lawrence era imposible de describir. No había ninguna razón que se le ocurriera por la que el encargado supiera su nombre. Ibas a traer algunas armaduras a nuestra compañía, ¿cierto? Lawrence sintió unas náuseas repentinas al descubrir que había caído en una especie de trampa. Su instinto le gritaba. Miró lentamente al encargado. No puede ser, no puede ser, no puede ser. En realidad, la noche pasada vino a nosotros un mensajero en un caballo rápido. La compañía Latparron ha tenido que asignar sus obligaciones a nuestra compañía. Así que, como verás, tienes una deuda con nosotros, señor Lawrence. Con esas palabras, todo cambió. Normalmente, las transferencias de obligación no se llevaban a cabo con un mensajero a caballo, pero esa anormalidad hacía a la transferencia aún más creíble. Por ejemplo, si esas dos empresas estuvieran participando en un fraude, si Lawrence no hubiese estado sentado en la carreta, se habría derrumbado. Incluso sentado, dio una sacudida ante la fuerza de esas palabras. Oro, sorprendida, atrapó a Lawrence mientras era derribado.
¿Qué sucede?, preguntó ella. Él no quería considerarlo. El encargado respondió por él: el comerciante al lado tuyo ha fracasado en los negocios, al igual que nosotros. Su felicidad era evidentemente nada más que burlarse de la desgracia ajena que preguntó Oro. Lawrence deseaba desesperadamente que todo esto fuera un sueño. El precio de las armaduras debe haber caído hace tiempo. El viejo zorro del Atbarro nos envió su mercancía muerta a nosotros. El futuro era oscuro. Hemos sido. La voz ronca de Lawrence era todo lo que lo ataba a la realidad final del capítulo 3, volumen 2. Recuerden que para cualquier duda, sugerencia o comentario les dejo mis medios de contacto en la descripción del video. Espero se la pasen bien y nos vemos en otro capítulo. Gracias.